la razón de mi vida, mi fuerza, consuelo y alegría, porque eres el amor que yo soñé, y sin ti estoy perdido y nada soy. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo Espíritu de Dios, en esta tarde pedimos tu divina presencia en medio de nosotros, tus hijos predilectos, tus ungidos y siervos tuyos. Derrámate, Señor, en esta tarde en nuestros corazones y permítenos ser dóciles a tus divinas inspiraciones. Tú eres el aliento de vida y soplas donde quieres. Hoy te pedimos el fuego de tu sabiduría para nuestro hermano Francisco Javier, para que la fuerza de tu amor traspase su corazón y su lengua, y así sea instrumento para que llegue a nosotros tu palabra. En la caridad de Cristo te pedimos nos ilumines y dones a cada uno de nosotros tu sabiduría, especialmente este hermano por el cual oramos. Dios Espíritu Santo, fuente de sabiduría eterna, te pedimos humildemente la intercesión de tu santa esposa, María Santísima, para que bajo su maternal protección guíe a este pequeño suyo en el tema que nos compartirá. Y a nosotros, Madre, sigue atenta a nuestras necesidades. Toma nuestras manos, que bien sabes la responsabilidad que Dios Trinidad ha puesto en ellas. Protégelas, dirígelas en el amor, en la pureza, en la castidad, en la obediencia, en el orden, en la humildad y en la paz de Dios. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Amén. Amén. Gracias, Padre. Muy bien, mis hermanos, buenas tardes. Quisiera que, aunque ya hemos orado la oración de la hora nona y el Padre ha orado por mi persona, ¿qué les parece? Les propongo comenzar este momento de reflexión invocando al Espíritu Santo, a quien ya hemos invitado, una vez más, con la oración Ven Espíritu Creador. Es uno de los himnos más antiguos al Espíritu Santo, que procede del siglo IX y con el cual el Papa León XIII, el 1 de enero de 1901, consagró el siglo XX al Espíritu Santo. Ahí ven en la imagen esta cruz que es conocida como la Cruz de la Renovación Carismática Católica, un símbolo mundial en esta corriente de gracia que por ahí el padre Randall también la ha tenido. Y ven el título de esta oración, ven Espíritu Creador, el Espíritu que brota del costado de Cristo. Digámosle juntos, ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena con tu divina gracia los corazones que creaste, tú a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones. Tú, dedo de la diestra del Padre. Tú, fiel promesa del Padre, que inspiras nuestras palabras. Ilumina nuestros sentidos. Infunde tu amor en nuestros corazones. Y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz. Sé nuestro director y nuestro guía, para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre, al Hijo revélanos también. Creamos en ti su Espíritu por los siglos de los siglos. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Consolador,
por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, como les decían, y ya lo hemos dicho, mi nombre es Francisco Javier y bueno, me toca un tema sobre los carismas en la iglesia, esta acción del Espíritu Santo en la iglesia llamada carismas, ¿no? Darle un poco un tono pastoral, aunque también el querigma, ¿no? Va a estar ahí impregnado. Y precisamente, pues quisiera comenzar hablándoles de mi persona. Yo inicié en la Renovación Carismática Católica en 1998. Tenía 16 años y ahí inicié en una comunidad juvenil, aunque desde niño en el ambiente de mi familia, pues conocí estos ambientes de los encuentros, de las convivencias, por mi papá Francisco y mi mamá Ana. Soy el mayor de 7 hermanos, somos 4 hombres y 3 mujeres. Y sin embargo, mi primera experiencia consciente, mi primera experiencia de encuentro personal con Jesús fue en enero de 1998, allá en la parroquia de San Rafael Arriba de Desamparados, en San José, Costa Rica. Ahí en esa comunidad juvenil que se llamaba Fuerza Juvenil Carismática, tuve esa primera experiencia del bautismo en el Espíritu Santo que me transformó. Hubo un impacto ahí, inicié mi caminar en el Señor. Sin embargo, mis hermanos, aproximadamente 2 años después, poco menos de 2 años, en 1999, experimenté o tuve una experiencia de alejamiento muy fuerte, porque mi familia en 1999 pues experimentó una crisis, ¿no? Una zarandeada. Yo era el mayor de 7 hermanos, todavía un adolescente joven, ¿no? Entrando a los 18 años, y por más que estuviera metido en la iglesia en aquel momento, bueno, hubo una crisis, había una presión emocional, no voy a entrar en muchos detalles, y tuve una experiencia de alejamiento. Un día frente a un templo le dije al Señor, no quiero nunca nada más contigo. Así se lo dije frente al templo de Aserrí, y me fui lejos, como el hijo pródigo, radicalmente. Pero bueno, cuando el Señor te ha llamado, como decía San Juan Pablo II en una ocasión, no puedes ahogar la voz de su llamado en tu interior. Y mi papá en una ocasión me dijo, Dios te da la paz, pero no te deja en paz. No puedes huir de su llamado. Y así fue. Tuve una experiencia de alejamiento varios años y aproximadamente, bueno, no aproximadamente, en el año 2005 me gané una beca. Me gané una beca, todo incluido, ¿no? Hospedaje, alimentación en un centro de rehabilitación para jóvenes con problemas de drogas. Fíjense a dónde había llegado. Me gané una beca, todo incluido, a este lugar que tenía una modalidad correccional allá en Siquirres, en la provincia de Limón, en Costa Rica, en el Caribe. Este lugar se llamaba Teen Challenge, que significa desafío juvenil. Es una obra que fue fundada en Estados Unidos por un pastor llamado David Wilkerson. No sé si alguno ha escuchado del Puñal y la Cruz, del libro El Puñal y la Cruz, o de la película Corre, Nicky, Corre. Habla precisamente de esta historia, este pastor que allá por los años 60 llegó a Nueva York y empezó a predicar a los pandilleros y se convirtió uno de los líderes, Nicky Cruz, de una de las pandillas llamada los Mau Mau, y funda Teen Challenge, cuyo lema es la cruz es más fuerte que el puñal. Bueno, yo llegué a ese lugar y ahí, estando en ese lugar en el año 2005, dentro de la primera semana, yo no recuerdo qué día exactamente, porque yo no quería estar ahí. Sinceramente, yo no quería estar ahí. Yo llegué porque había pues ya llegado a un límite con mi familia y con toda esta situación, pero estando en ese lugar allá metido en la montaña, en el calor del Caribe, ¿no? En ese calor como húmedo de Limón, de Siquirres, tuve una experiencia. Una madrugada
estando allí, me desperté. Era una casa de madera y en el tercer piso una terraza abierta alrededor, y subí a la terraza. Eran horas de la madrugada, estaba oscuro. Yo tenía esta misma Biblia ahí en ese momento. Esto es una Biblia de Jerusalén del año 75, ¿no? Ya viejita, que me regaló mi papá. Y es para mí un tesoro. Bueno, la tenía ahí en ese momento. Mi mamá la hizo llegar en la maleta. Ustedes saben cómo son las mamás. Y pues subí, llevé esta Biblia. El lugar era cristiano, ¿verdad? De corte evangélico. Y no crean que subí a orar. Yo subí y entré en una crisis. Me quedo, me voy de este lugar. Y bueno, estando en esa crisis interior, tuve una experiencia. De un momento a otro me acerqué a la Biblia y la abrí espontáneamente y leí un pasaje bíblico que en ese momento a mí, no sé cómo explicarlo, no tuve una experiencia así muy emocional ni sentimental. No, no, no. Lo que sí sé es que fue muy real. Yo leí un pasaje bíblico que es Levíticos 26-21. Yo tenía un problema y era que no quería nada con Dios. Yo estaba viviendo lo de aquel joven con el que habló Monseñor Víctor Masalles en el avión, que le contaba sus fechorías en el mundo, y que cuando se dio cuenta que era sacerdote le dijo que en algún momento él quiso ser monje, cartujo o religioso. Bueno, yo estaba viviendo algo así. Yo no quería nada con Dios, le huía radicalmente. Y cuando leo este versículo, Levíticos 26-21, que dice: y si no quieres oírme, y si sigues enfrentándote conmigo, volveré a castigarte 7 veces más a causa de tus pecados. Cuando yo leí ese pasaje, yo dije: tranquilo, Señor, tranquilo, no es para tanto. Obviamente es un texto del Antiguo Testamento y sabemos que Dios no castiga. Dios lo que sí hace, dice Hebreos, es que corrige y corrige al que ama y sana en su corrección como padre. Pero en ese momento esa palabra me dio en el punto, terminé orando y para no hacer esto tan extenso, esta parte, pues tuve una experiencia ahí, me volví a entregar al Señor, volví a decirle al Señor: aquí estoy. Ahí hubo una experiencia nuevamente de efusión del Espíritu. Así lo digo porque yo lo viví. Me acosté, me fui a dormir y cuando me desperté ese día, mis hermanos, radicalmente era otro. Hasta el día de hoy, desde aquella madrugada, para la gloria de Dios, desde aquella madrugada nunca más sentí deseo de adicción, de drogas, ni todos esos pensamientos, y volví a tener un enamoramiento de Jesús. Tuve que estar ahí 13 meses, asumí el proceso, salí de ahí, pude retomar la vida, la familia, el trabajo, el estudio, ¿no? Seguir pues creciendo en la vida hacia adelante. En el 2010 tomé la opción como laico de dedicarme a tiempo completo a la evangelización. En ese momento soltero. Hoy estoy casado con Helen Saray Calderón desde el 1 de diciembre del 2018. Ya tenemos 2 años y ahora el 1 de septiembre 2 años y 9 meses de matrimonio, y estamos esperando a nuestra primera hija, que precisamente en los próximos 15 días puede nacer, para que nos tengan en su oración. Es una niña, María Belén, así que estamos con toda la expectativa, ya se imaginarán, ¿verdad? Sigo como laico a tiempo completo en la evangelización, pero también con otra modalidad ahora, iniciando como microempresario. Pues nunca he pensado vivir de la predicación, jamás, jamás. Iniciando como microempresario junto a mi esposa. Y bueno, la renovación carismática católica, que es desde donde servimos a la iglesia, al Señor, ha sido para mí, ¿qué ha sido para mí? Ha sido una renovación de la fe. La renovación carismática me ha hecho más católico, amar la iglesia, conocer la iglesia y valorar todos los carismas que hay en la iglesia, de los distintos movimientos y realidades y expresiones. La renovación carismática ha sido para mí un estilo de vida, un estilo de vida. Uno no entra a la renovación, decía Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo,
sino que la renovación entra en uno y cuando entra no se va. El espíritu, el encuentro con Jesús. La renovación carismática ha sido para mí también como un camino de servicio, ¿no? Descubrir este llamado al servicio en la iglesia. Ha sido una espiritualidad que impregna todas las dimensiones de la vida, de mi cotidianidad. Eso ha sido la renovación carismática en mi vida. Me ha introducido, ¿no? Jesús en ella, a la vida en el espíritu, que no es otra cosa que el espíritu en la vida, el Espíritu Santo en la vida integral, total, en todas sus dimensiones, pues fortaleciéndonos, asistiéndonos, guiándonos, santificándonos. El Papa San Juan Pablo II, el 29 de mayo del 2004, diría las siguientes palabras en la solemnidad de Pentecostés de ese año. Gracias al movimiento carismático, muchos hombres y mujeres, jóvenes y adultos, han redescubierto Pentecostés como una realidad viva y presente en su vida diaria. Y diría aún más, deseo que la espiritualidad de Pentecostés se difunda en la iglesia como un renovado impulso de oración, de santidad, de comunión y anuncio. Y uno de las mayores experiencias, una experiencia que me marcó bastante dentro de este camino de servicio en la renovación carismática católica, fue por la providencia de Dios ir a Roma a un encuentro. Bueno, en 3 ocasiones tuve la oportunidad de estar por la providencia de Dios. En el 2016 en una formación que daba antes el ICRES, en el 2017 en la celebración de los 50 años de la renovación carismática católica en el mundo, el jubileo de oro mundial, y allí en el Circo Máximo allá en Roma, el Papa Francisco nos insistía con vehemencia, nos insistía con fuerza, compartan con toda la iglesia el bautismo en el Espíritu Santo. Es una gracia. No se queden con esta gracia, nos decía el Papa Francisco, y también nos daba algunas indicaciones más que de hecho el padre Randall mencionó: acérquense a los pobres, la unidad, la comunión con la iglesia, el ecumenismo espiritual. Y allí hubo un momento de oración. Ahí yo les pongo una foto precisamente de ese momento donde se oró, pidiendo una efusión del Espíritu Santo, del bautismo en el Espíritu Santo sobre todos los presentes, sobre el mundo. Y fue una experiencia maravillosa ver al Papa Francisco ahí, cardenales, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, viviendo esta experiencia de Pentecostés que es para toda la iglesia. Y en el 2018, en junio del 2019, en junio del 2019, en la apertura de Caris, ahí estuvimos presentes el padre Winnie y mi persona. Fue también una experiencia muy importante, un antes y un después en esta corriente de gracia de la renovación carismática. Y el viernes precisamente hablaremos un poco de eso. Pero hubo una predicación ahí específicamente del padre, hoy cardenal Raniero Cantalamessa, que dijo unas palabras que me parece son proféticas para este tiempo. Y dijo el padre Raniero Cantalamessa lo siguiente: escuchen con atención. Dijo, y lo leo textualmente: en ninguna otra época como en la actual hemos vuelto a estar más cerca al tiempo de los apóstoles. Ellos debían anunciar el evangelio a un mundo precristiano. Nosotros, al menos en Occidente, a un mundo postcristiano. No sé si escuchamos bien estas palabras, pero me parecen tremendas. Las repito. Y yo creo que el cardenal Cantalamessa ha sido una voz profética en la iglesia en este tiempo.
Y vuelvo a repetir estas palabras, las considero importantes. Dijo el padre Cantalamessa: en ninguna otra época como en la actual hemos vuelto a estar más cerca al tiempo de los apóstoles. Ellos debían anunciar el evangelio a un mundo precristiano. Nosotros, al menos en Occidente, a un mundo postcristiano. ¿Y cómo lo hicieron? Hagámonos esa pregunta. ¿Y cómo lo hicieron para llenar el mundo conocido de Jesús, del evangelio, del anuncio del reino de Dios? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué método utilizaron? Si no tenían las herramientas que tenemos nosotros hoy actualmente, pastorales y tecnológicas y demás, ¿cómo lo hicieron? Y el mismo Cantalamessa responde, indica, la fe, como en el tiempo de Pablo y de los apóstoles, no se transmite con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con la manifestación del Espíritu y su potencia. Primera de Corintios capítulo 2, por si alguno quiere anotar los versículos que cita Cantalamessa. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 4 al 5. Primera de Tesalonicenses 1, 5. No son palabras mías, son de San Pablo. Tremendo. No quiere decir, como ya lo decía también Andrés, que no tenemos que prepararnos, que obviamente se necesita la teología, la doctrina, la preparación. Por supuesto, el mismo Papa Francisco, cuando habla de una manera especial a los sacerdotes en la predicación de la homilía, en el numeral 145, dice lo siguiente del Evangelii Gaudium: un predicador que no se prepara, pues es deshonesto e irresponsable con los dones que ha recibido de parte de Dios. Por supuesto, hay que prepararse. Se trata de una confianza activa, no pasiva, en el Espíritu Santo. Pero todo esto, sin la confianza activa precisamente en el Espíritu Santo, pues no sirve. O al menos queda sin efecto, ¿no? La respuesta está en Hechos 1:8. Recibirán poder de lo alto y serán mis testigos. Y esto lo anunciaba proféticamente Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi, en el numeral 41. Pablo VI decía también de manera profética: el hombre contemporáneo escucha más a los testigos que a los maestros. Y si escucha a los maestros, es porque también son testigos. Y si vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, el cual nos habla, como dice un amigo obispo que va a estar mañana por acá, Monseñor Ramón de la Rosa, nos decía una ocasión que el libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla de lo que era normal en la iglesia naciente, de lo que era normal en la iglesia y de lo que debe ser normal en la iglesia de todos los tiempos, en sus distintas épocas, de lo que debe ser normal, diríamos, que de la nueva normalidad, yo creo, a la que hay que entrar y hacia donde vamos como iglesia, o la ruta, ¿no? Hay que ir a los Hechos de los Apóstoles. Y ahí vemos una iglesia jerárquica, por supuesto, edificada, como dice San Pablo en Efesios 2:20, sobre el cimiento de los apóstoles, siendo Cristo mismo la piedra angular. Y vemos una iglesia carismática, pues Jesús, dice la misma carta a los Efesios en el capítulo 4, versículo 8, subió a los cielos y derramó dones sobre los hombres. Y vemos allí una iglesia animada, llena del Espíritu Santo. Algunos dicen que debiera llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo, pero yo creo que el libro está bien, Hechos de los Apóstoles, porque el Dios que puede hacer todo sin nosotros no ha querido hacer nada sin contar con nosotros. Él cuenta con nosotros. Y ahí vemos una iglesia, me atrevo a decir, pentecostal, es decir, llena del Espíritu Santo, animada por el Espíritu Santo, como dice el Papa Francisco, y me encanta, y voy a citar numerales de diferentes documentos, pero tratando de darle una aplicación, ¿verdad?, querigmática a nuestra vida y también pastoral.
de una manera sencilla y concreta, ¿verdad? En lo que mi poca experiencia me permite, ¿no? Y yo creo que el magisterio tiene un lenguaje profético. Los documentos del magisterio están impregnados de un lenguaje profético, es decir, Dios hablando a través de la jerarquía del Papa sobre qué debemos hacer, incluso cómo debemos hacerlo, hacia dónde debemos ir. Y el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, que es tan importante, en el numeral 284, me encanta cómo lo dice: la explosión misionera de la iglesia comenzó con Pentecostés. Y utiliza esta expresión, explosión misionera, porque eso fue Pentecostés, la explosión del Espíritu. Y desde Pentecostés, mis hermanos sacerdotes, Jesús nos hizo partícipes de su misma misión. Nosotros somos colaboradores de la misión de Jesús solamente. Como diría en una ocasión el padre Jafet Pietrelchin, no sé si pronuncio bien el apellido, de la arquidiócesis, en una clase de misionología nos decía que somos colaboradores de la misión de Jesús. Jesús es el Salvador, Jesús es el que salva, no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podamos salvarnos, dijo Pedro en Hechos 4:12. Y también es algo de San Pablo, en 1 Corintios 3:9, Pablo dice, somos solamente colaboradores de Dios. Y Jesús nos hace partícipes de su misión. Juan 20:21, ¿no? Como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes. Un texto que de seguro conocen, ¿no? Como el Padre me envió, yo también los envío. Juan 20:21, pero detengámonos un momento en esas palabras. Como el Padre me envió, yo también los envío. Y hablando en este tema dentro del contexto, ¿no?, de la acción del Espíritu Santo en los carismas, del poder del Espíritu Santo en la evangelización. ¿Cómo fue enviado Jesús? Y cuando hablamos de carismas, precisamente hay que ir a Él, que es la fuente de los carismas. Jesús es el Señor, el Salvador, Él es el gran carisma que nos ha dado el Padre. Él es de quien fluye el río de agua viva. Él es de quien fluye el torrente de agua viva prefigurado por el profeta Ezequiel en el capítulo 47. ¿Recuerdan cuando el profeta Ezequiel ve que del costado derecho del templo comienza a brotar una fuente de agua cuyo cauce se va incrementando, ¿no?, hasta convertirse en un río caudaloso, y por donde pasaba este torrente, dice el profeta, todo se llenaba de vida, se sanaba, había fruto abundante a las orillas de este torrente, etcétera. Bueno, texto que es prefigura de Jesús. Él es el que da el agua viva. Él es el que da el Espíritu Santo. Jesús es, podríamos decir, a la vez, el primer carismático. El primer carismático. Hablando, por supuesto, de carismático, no de un movimiento ni un grupo, no, sino de una realidad en la iglesia, de algo que es esencia de la iglesia, en su naturaleza. Incluso Pío XII diría en una ocasión, todos los carismas que adornan a la iglesia resplandecen perfectísimamente en su cabeza, Cristo. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 782 dice, este pueblo tiene por cabeza a Jesús, el Cristo, el ungido, el Mesías, porque la misma unción, el Espíritu Santo, fluye desde la cabeza al cuerpo. Es el pueblo mesiánico, la iglesia. En Jesús se manifestaban todos los carismas, ¿no? Él mismo es el don del Padre, Juan 3:16, ¿no? Tanto amó Dios al mundo que entregó, que dio a su Hijo único, a Jesús. Y por eso quien se opone a los carismas, a esta realidad del Espíritu, se opone a Cristo. Así como suena, no sé. Espero no estar diciendo una herejía. El padre Gabriel Amor
el famoso exorcista, ¿no?, de Roma, que falleció en el 2016, cuenta una historia en uno de sus libros. Tenía que pedir un permiso para algún procedimiento en la Asociación Internacional de Exorcistas que él dirigía, y tenía que reunirse con un cardenal. Y un cardenal que, pues, lastimosamente, como muchos también, pues no creía en esto, ¿no? Que para él los demonios eran solamente enfermedades, y el diablo era una ilusión, ¿no? Y algo abstracto, no era algo real. Era ese tipo de cardenal. Él lo sabía desde antes, pero por el puesto que ocupaba ese cardenal tenía que pasar por ahí, saca su cita, llega, lo recibe el cardenal, el padre le explica que le solicita lo que necesita, el cardenal pues le dice que sí, y pues no faltó, ¿verdad? Le dijo el cardenal, no se quedó callado. Eso está en uno de sus libros, si no me equivoco, el que se llama El último exorcista. Y el cardenal le dijo: padre, ¿usted cree y lo cuestiona en el ministerio? Y le dice lo que muchos, hasta teólogos, dicen, ¿no? El diablo no es real, ¿no? Y toda esa situación. Y el padre Gabriel Amor guardó silencio y le dijo: su eminencia, con toda mansedumbre y humildad, y le dijo: su eminencia, le recomiendo leer un libro. Y el cardenal respondió: ¿cuál? El Evangelio, le dijo padre Amor. El Evangelio. Y cuenta el padre Gabriel Amor, así lo describe, que hubo un silencio sepulcral en esa sala por unos segundos que se hicieron eternos. Imagínense. Pero bueno, en eso transformamos el Evangelio, sin el Espíritu Santo, en una lógica fría. Basta ir al Evangelio, Jesús es el modelo, y vemos cómo fue enviado Jesús. Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, a dar la libertad a los oprimidos, liberación a los cautivos, a sanar los corazones heridos, a proclamar un año de gracia del Señor. Y en línea con Lucas, que es el autor de los Hechos de los Apóstoles, leemos en Hechos capítulo 10, versículo 38, ¿no? A este Jesús, en palabras de Pedro, Dios Padre lo ungió con Espíritu Santo y poder, y pasó haciendo el bien. Porque el poder no está solo en los carismas extraordinarios, ¿no? Y pasó haciendo el bien, curando a los enfermos y liberando a los atormentados, a los oprimidos por el mal. Como el Padre me envió, yo los he enviado, con el poder del Espíritu Santo. El padre Emiliano Tardif, quizás muchos lo conocieron, ¿verdad? Estoy seguro que quizás el padre Peña, ¿verdad? Lo conoció en persona, tuvo contacto con él, y quizás algunos más acá. El padre Emiliano Tardif, que fue conocido por ese carisma de oración, de sanación por los enfermos, que está en su proceso pues hacia la beatificación. Y el padre Emiliano Tardif, en su libro Jesús está vivo, que se los recomiendo leerlo, en su libro Jesús está vivo, el padre Emiliano Tardif escribe: el Señor no ha cambiado su manera de trabajo. Mientras nosotros buscamos métodos pastorales más eficaces y acordes con nuestro tiempo, el Señor continúa con el suyo. Él recorría Galilea sanando a los enfermos. Entonces las multitudes lo seguían y les predicaba la palabra de salvación. No necesitamos un nuevo evangelio, sino una nueva evangelización. Es decir, proclamar con poder que Cristo vive, decía el padre Emiliano Tardif. Recordarán que San Juan Pablo II fue quien nos llamó a una nueva evangelización. Y recuerden aquellas tres palabras claves: nueva evangelización, nueva en su expresión, nueva en sus métodos y nueva en su ardor. ¿Nueva en su qué? Ardor. Por supuesto, los métodos son importantes. Por supuesto, las expresiones son importantes. No quiero decir que no. Las actualizaciones,
O sea, entrar en el contexto de este mundo. Hay que, pues sí, buscar los métodos, las formas, pero como una vez dijo el padre Manuel Chavarría, allá en la Arquidiócesis de San José, quien dirigía un departamento que se llamaba el Querigma, y con quien tuve también la gracia de compartir un tiempo en ese departamento, el padre Manuel Chavarría en una ocasión dijo esta frase: los métodos y las expresiones de nada sirven sin el ardor. Porque el cristianismo, el evangelio se extiende, diría Benedicto XVI, por atracción, ¿no? Pues si lo que no arde en ti no quema a nadie. Entonces Jesús, así somos enviados. Juan 14:12, ¿no? El que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho. El texto tan importante de Marcos capítulo 16, versículo 15 al 20, no lo leo todo por el tiempo, no veo que va rapidísimo. Vayan y proclamen la buena nueva a toda la creación, y estas señales acompañarán a los que crean, Impondrán las manos sobre los enfermos y estos se sanarán. Y habla Jesús de las señales, del poder en la evangelización. Podemos leer Lucas 9, donde vemos la misión de los 12. Jesús envía a los 12 que representan la jerarquía y les dice: vayan, anuncien el reino de Dios, proclamen el reino de Dios, curen a los enfermos, ¿no? Visiten las casas, deseenles la paz. En Lucas 10 vemos el envío de los 72 con las mismas disposiciones, hasta con el mismo poder. Y explicaba el padre Hugo Estrada, ¿no? De Guatemala. Lucas 9, ¿no? La jerarquía. Lucas 10, diríamos los demás discípulos, ¿no? Toda la iglesia con el mismo poder. Todo el ministerio de Jesús, toda la misión de Jesús estuvo orientada a donar el Espíritu Santo a los hombres. Aquí entramos a otro aspecto, ¿no? Cuando hablamos de los carismas, y es el Espíritu Santo como el don por excelencia dado por Jesús. El Papa Benedicto XVI, para citar palabras autorizadas, ¿no? El 13 de enero del 2008 dijo estas palabras: toda la misión de Jesús estaba orientada a donar el Espíritu de Dios a los hombres y a bautizarlos en su baño de regeneración. Esto se realizó con su glorificación, es decir, mediante su muerte y resurrección. Entonces el Espíritu de Dios se derramó de modo sobreabundante, como una cascada capaz de purificar todos los corazones, de apagar el incendio del mal y de encender en el mundo el fuego del amor divino. El Espíritu Santo, el gran don, el protagonista, ¿no? Pablo VI, lo vuelvo a citar en la Evangelii Nuntiandi, en el numeral 75, que es bien extenso, pero solamente leo unas 2 o 3 frases de este numeral Evangelii Nuntiandi, numeral 75. No habrá nueva evangelización posible sin la acción del Espíritu Santo, decía Pablo VI. Dice también: Él es quien, al igual que en los comienzos de la iglesia, actúa en cada evangelizador que se deja conducir y poseer por él. Si el Espíritu Santo, dice también, ocupa un puesto eminente en la vida de la iglesia, actúa todavía mucho más en su misión evangelizadora. No es casualidad que el gran comienzo de la evangelización tuviera lugar la mañana de Pentecostés bajo el soplo del Espíritu Santo. Y diría muchas cosas más Pablo VI. En este numeral 75 diría que el Espíritu Santo es el agente principal de la evangelización, pero también dice acá unas palabras muy proféticas, Pablo VI, y diría en este numeral textualmente: nosotros vivimos en la iglesia un momento privilegiado del Espíritu. Por todas partes se trata de conocerle mejor. Uno se siente feliz de estar bajo su moción. Se hace asamblea en torno a él. Y dice Pablo VI, nosotros vivimos en la iglesia un momento privilegiado del Espíritu.
Y yo lo creo que sí. Todo está conectado, ¿no? Con lo que decía Canta la Mesa. En ninguna otra época como en la actual hemos estado más cerca de regresar, de vivir los hechos de los apóstoles. Esa iglesia animada, conducida, sencilla, humilde, fiel al Evangelio de Jesucristo, ¿no? Encarnada en la realidad humana hacia las necesidades del mundo, porque para eso son los carismas. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 799, que los carismas son para servir a las necesidades de la iglesia y las necesidades del mundo. Yo creo firmemente que estamos viviendo un tiempo de gracia. Yo les pregunto a ustedes, sacerdotes, ¿quieren vivir un tiempo de gracia en su sacerdocio? ¿Sí o no? ¿Quieren vivir un tiempo de gracia? Bueno, eso comienza en tu interior. Eso comienza desde dentro de ti, abriéndote a Él, dejándote transformar por el Espíritu Santo. El Papa Francisco dice en otra exhortación bellísima, alégrense y regocíjense, llamado a la santidad en el mundo actual, en el numeral 24, responde a esta pregunta. Bueno, ¿y cómo vivo este tiempo de gracia en mi vida? Yo quiero vivirlo, yo quiero entrar en ese momento privilegiado del Espíritu del cual habla Pablo VI. Esto no es mero papel solamente, es una realidad. ¿Cómo? Bueno, el Papa Francisco yo creo que responde aquí en la exhortación alégrense y regocíjense, numeral 24, y dice el Papa Francisco, oye, sacerdote, lo que el Señor dice a través de este numeral. Ojalá puedas reconocer cuál es esa palabra, ese mensaje que Dios quiere decir al mundo con tu vida. Déjate transformar, déjate renovar por el Espíritu para que eso sea posible. ¿Cómo? Déjate renovar, déjate transformar por el Espíritu para que eso sea posible y así tu preciosa misión no se malogrará. Tu misión es preciosa, ¿no? Yo vivo mi vocación matrimonial, soy feliz, amo a mi esposa, soy feliz, soy pleno y yo creo que el sacerdocio es una preciosa misión. Así como el matrimonio y los demás estados de vida, pero el sacerdocio es una preciosa misión. El Señor la cumplirá también en medio de tus errores y malos momentos, con tal de que no abandones el camino del amor y ojo, y estés siempre abierto a su acción sobrenatural que purifica e ilumina. Se trata entonces del poder del Espíritu en todas las acciones de la iglesia. Por si quieren anotar ahí, en Hechos capítulo 4, versículo 30 al 35, habla de aquel segundo derramamiento que narra Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando están en medio de la persecución, y entonces la comunidad reunida con Pedro y Juan, que los esperaron después de que habían sido puestos presos en el capítulo anterior, capítulo 3, ¿verdad? Después de haber sanado a aquel paralítico que estaba frente a la puerta llamada La Hermosa, y oran y dicen, Señor, extiende tu mano, que podamos realizar señales, prodigios y milagros en el nombre de tu santo siervo Jesús. Y terminada su oración, retembló el lugar donde estaban reunidos, dice Lucas, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a predicar nuevamente con parresía, con valentía misionera. Daban testimonio con gran poder de la resurrección de Jesús, versículo 33. Repartían sus bienes entre los pobres, nadie pasaba necesidad, gozaban de gran simpatía entre el pueblo y tenían un solo corazón y una sola alma. ¿En qué consistía ese testimonio con gran poder? En todos estos elementos, ¿no? Los carismas, la caridad, la comunión, la coinonía, el anuncio, la evangelización. Es un conjunto, ¿no? Es un conjunto. Nosotros solemos decir, sí, lo que importa es la caridad, no importan los carismas extraordinarios, no. Y por supuesto, la caridad es lo más importante,
el amor, como dice San Pablo en 1 Corintios 13. Pero precisamente ahí en 1 Corintios, Pablo presenta como 3 capítulos importantes que no podemos separar. 1 Corintios 12, 1 Corintios 13 y 1 Corintios 14. Y en 1 Corintios 12, Pablo hablará de los carismas como manifestación del Espíritu en el contexto de la iglesia como cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 13, Pablo hablará del amor, de la caridad como el alma del ejercicio de los carismas, del servicio. Y en 1 Corintios 14 hablará de algunas normas para mantener el orden en el ejercicio de los carismas en la comunidad. Pero es un todo, ¿no? Es un todo. Ayer Andrés Arango nos hablaba de esta dimensión jerárquica y carismática y cómo no se contraponen, sino que se complementan, sino que más bien a la jerarquía le corresponde pues discernir, acoger, propiciar incluso los carismas. Yo les recomiendo, y también como un trabajo, ¿no? Les vamos a pasar el documento, quizás alguno lo conoce, la carta Iglesia Rejuvenece. ¿La han escuchado? La carta Iglesia Rejuvenece, ¿la han escuchado? De la Congregación para la Doctrina de la Fe del 2016, si no me equivoco, que trata precisamente sobre la dimensión carismática e institucional de la iglesia. Les vamos a pasar ese documento para que ojalá lo puedan leer. Es muy bello y también pues amplía este tema. Muy bien, siguiendo adelante. Ya el tiempo se me está venciendo, yo me emociono hablando. Ayer, el martes, decía Monseñor Rómulo Emiliano, sacerdotes, ustedes tienen carismas. Ustedes tienen carismas. Ya hay un carisma ministerial en el orden sacerdotal. Por supuesto, hay un carisma, hay una gracia que se hace evidente pues en el ejercicio, ¿no? En la celebración de los sacramentos, cuando dan consejería, en la dirección espiritual, en la guía. Hay un carisma ministerial, pero también hay carismas que el Espíritu Santo quiere darles, gracias que acompañan precisamente la misión, el ministerio, la evangelización. Para eso son los carismas. Los carismas, solemos decir, ¿para qué son? Para la edificación de la iglesia, para el servicio común, dice Pablo en 1 Corintios 12:7, y también para acompañar la evangelización. Y sobre todo, aquellos carismas que menciona San Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 7 en adelante, ¿no? Que no son los únicos, eso es importante, no son los únicos. Es tradicional una historia en la Renovación cuando le preguntaron al padre Emiliano Tardí, padre, ¿cuántos carismas hay? Y el padre dijo 50. ¿Cómo 50? Sí, 50, pero no en el número 50, no, 50, no se pueden contar, son 50. Ciertamente San Pablo aquí nos da una lista y nos dice en 1 Corintios 12:8 al 11, nos habla de palabra de sabiduría, palabra de ciencia o de conocimiento, fe, una fe carismática, carisma de curaciones, de sanación, de milagros, de profecía, de discernimiento de espíritus, de diversidad de lenguas, del don de interpretarlas. Todas estas cosas las obra un mismo y único espíritu. Pablo habla de estos carismas en 1 Corintios 12, que es imposible detenerse a hablar de cada uno, pero les hago una referencia, pues, de un sacerdote llamado Claudio Basevi. Claudio Basevi, un italiano. No sé si alguno ha escuchado del padre Claudio Basevi, quien fue pionero en la edición de la Biblia de Navarra y falleció, de hecho, en el 2018. Quien era un experto en los escritos de San Pablo. Y les voy a pasar también un documento del padre Claudio sobre 1 Corintios 12. Es un estudio tremendo, ya con exégesis y todo, ¿verdad? Yo no soy teólogo,
y les voy a pasar este documento, pero rescato esta idea. Dice el padre Claudio que estos carismas que les mencioné aquí están directamente relacionados a la predicación apostólica, al anuncio del evangelio, a la evangelización, a la predicación apostólica. Marcos capítulo 16, versículos 17 al 18. No son los únicos, por supuesto. Pablo menciona otra lista de carismas en Romanos 12, en Efesios 4, y la iglesia habla de carismas ordinarios y extraordinarios en el Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, Catecismo de la Iglesia Católica 799, no porque unos sean más que otros, sino porque algunos carismas, pues sí, tienden a ser más visibles, sobre todo algunos que mencioné acá, y de los cuales pues también hay que tener discernimiento, ¿no? No hay que buscarlos temerariamente, enseña la iglesia, pero estamos hablando de algo que es real, de algo que era normal en los primeros siglos de la iglesia y sobre todo aproximadamente en los primeros 4 siglos, cuando la iglesia vivía un tiempo de mucha persecución. Vendrá ya después un tiempo donde pues ya podíamos decir, se podía decir soy cristiano, soy católico, sin que hubiera persecución. Y ahí yo creo que ustedes deben saber eso de la historia, ¿no? En la iglesia de los carismas, allá por el siglo IV, V, si no me equivoco, algunos padres de la iglesia dijeron, no, los carismas habían disminuido la manifestación de ciertos carismas, y entonces surgió esta idea, ¿no? Los carismas fueron solo para el inicio de la iglesia. Ya no son necesarios, ¿no? Ya no son necesarios, ya la iglesia ha madurado, la iglesia pues ya está más como más fortalecida como institución en su jerarquía, y el término carisma de hecho se deja de usar incluso en el lenguaje de la iglesia, en su teología, pero como dice el padre Cantalamessa, no en la vida de la iglesia. Allá por el siglo XIII, Santo Tomás de Aquino habla de los carismas, pero no utiliza la palabra carisma, sino que le llama gracias dadas gratuitamente, diferenciando de la llamada gracia santificante, ¿no? La que hace los santos, la que nos abre el camino de santidad. Allá por el siglo XIX surgió una teoría que empezó a reafirmarse en el siglo XIX llamada el cesacionalismo, no sensacionalismo, que es el otro extremo de los carismas, ¿no? Sino que es cesacionalismo. Es decir, según la cual los carismas extraordinarios solo fueron necesarios en el tiempo de la fundación de la iglesia, pero luego de que ésta estuviera establecida, pues fueron cesando, ¿no? En los primeros siglos de la iglesia hubieron también otras razones, aquella herejía del montanismo, ¿no? Con el montano en el siglo II, que también pues vino a afectar esta parte, la vinculación de ciertos de los carismas solamente como a místicos, a religiosos, monjes, religiosas, y ese fue el debate del cual pues nos habló Andrés Arango ayer en el Concilio Vaticano II, que en algún momento dado se dio entre el cardenal Ruffini y el cardenal Suenens, ¿no? El cardenal Ruffini tenía esta posición, los carismas ya no son necesarios, los carismas basta la jerarquía, ¿no? Y el cardenal Suenens pues viene a decir, pues no, el Espíritu Santo distribuye dones en todo el pueblo santo de Dios, y viene a hablar de la actualidad de los carismas, y pues sabemos lo que sucede en el Concilio Vaticano II. Pero hay un dato también interesante, mis hermanos, y es el siguiente, un dato histórico. Fíjense que les decía que en el siglo XIX surge esta corriente o teoría del cesacionalismo de los carismas, pero fíjense que el Espíritu, como que Dios no se queda atrás, y en el siglo XIX el Espíritu Santo hace lo suyo y suscita a la beata Elena Guerra. No sé si ustedes han escuchado de esta beata Elena Guerra, quien nace a finales del siglo XIX y muere a principios del siglo XX.
nació en Lucca, Italia, fundadora de las Oblatas del Espíritu Santo. Ella empieza a recibir ciertas locuciones interiores de parte de Jesús. Y el Señor le dice a Elena Guerra que le escriba al Papa, a León XIII en ese momento, y le empieza a revelar ciertas cosas. Y lo que le empieza a decir Jesús a Elena Guerra es que le escriba al Papa y le pide que haga volver la iglesia al cenáculo de Pentecostés. Que la devoción y el amor al Espíritu Santo está olvidado en la iglesia. Que instituya la novena de Pentecostés. Y el Papa León XIII recibió 14 cartas de Elena Guerra, y por la influencia de Elena Guerra, el Papa León XIII decreta la novena de Pentecostés, que fue la primera novena de la iglesia, entre la Ascensión y Pentecostés, 10 días. El Papa León XIII en 1897 escribe la primera encíclica al Espíritu Santo, sobre la devoción al Espíritu Santo, y el 1 de enero de 1901 consagra el siglo XX al Espíritu Santo con el himno Ven Espíritu Creador. Y dentro de lo que Elena Guerra le escribe al Papa León XIII, le indica una frase que resonó mucho hace unos años en algunos encuentros, que es: volvamos al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo vuelva a nosotros. No porque se haya ido el Espíritu Santo, no porque no esté. No, volvamos al Espíritu Santo, tomemos conciencia de su presencia para que Él vuelva a nosotros, para llenarnos de su fuerza, de su poder. Elena Guerra. Después viene el Papa Pío XII y escribe la encíclica Cuerpo Místico, en la cual ya se habla de carisma, aparece la palabra carisma en un documento de la Iglesia. Después de Pío XII viene el Papa Juan XXIII, que convoca el Vaticano II. ¿Y saben cuál es la primera persona que beatifica a Juan XXIII? A Elena Guerra, y le da el título de apóstol de toda devoción al Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Esta beata tiene ese título en la iglesia. Quiere decir que es una beata importante en la historia de la iglesia, tiene un papel profético. Y Juan XXIII fue influido por los escritos de Elena Guerra para convocar el Concilio Vaticano II. Renueva, Señor, en nuestros tiempos los prodigios de un nuevo Pentecostés, convoca el Vaticano II, Pablo VI lo clausura el 8 de diciembre del 65, y la renovación carismática católica nace el 17, 18 y 19 de febrero de 1967 en el dato histórico, allá en la Universidad de Pittsburgh, Pensilvania, en una casa llamada El Arca y la Paloma, que hasta el día de hoy se conserva, que ya la renovación la adquirió. El 17, 18 y 19 de febrero del 67, un grupo de estudiantes universitarios se reunieron ese fin de semana, ya venían reflexionando sobre su vida de fe, y se reunieron para leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, los primeros 3, 4 capítulos, y para reflexionar. Y hubo ahí una experiencia, hubieron 2 personas que generaron una influencia, Patty Mansfield, David Mangan, y David Mangan propone a aquel grupo de estudiantes, que eran casi 30, aproximadamente 30, que renovaran ese fin de semana, así como en la vigilia pascual se renueva las promesas bautismales. ¿Por qué no orar? Si la confirmación es nuestro Pentecostés sacramental, dijo, ¿por qué no orar para renovar nuestra confirmación? Esa fue la propuesta, ese fin de semana. Y pues vino la experiencia que tuvieron, no todos, sino unos 12 que estuvieron ahí, no todos la tuvieron. Aquella primera experiencia que se le llamaría bautismo en el Espíritu Santo. Y ahí comenzó esta corriente de gracia, ahí dio inicio pues la renovación carismática católica que se extendió por el mundo entero. Y ahí el Papa Pablo VI le encarga al cardenal Joseph Suenens, quien fue un moderador importante en el Vaticano II, el asesoramiento mundial de la renovación carismática católica. Él escribe los documentos de Malinas, que son una guía, una orientación teológica para esta corriente de gracia, para conocer también esta experiencia y esta realidad de los carismas y otras más maravillosas que nos regala el Espíritu Santo a través
de la Renovación Carismática Católica. Hay una anécdota que no me voy a detener porque ya prácticamente se me va a vencer el tiempo, pero el cardenal Suenens estaba escribiendo un libro, y ese libro que él estaba escribiendo se llamaba El Espíritu Santo, fuente de nuestras esperanzas. Y cuando él escuchó de todo lo que estaba sucediendo en Estados Unidos, cuenta él mismo en sus memorias que pues visitó Estados Unidos, vio todo lo que estaba sucediendo y dejó de escribir el libro. No escribió el libro. Y decía el cardenal Suenens, de repente San Pablo y los hechos de los apóstoles parecía que se hacían vivos, que se convertían en parte del presente. Lo que era auténticamente verdadero en el pasado parece suceder de nuevo bajo nuestros ojos. Es un descubrimiento de la verdadera acción del Espíritu Santo que está siempre a la obra, como Jesús mismo prometió. Él mantiene su palabra. Es de nuevo una explosión del espíritu de Pentecostés, una alegría que se había hecho desconocida para la iglesia. Escribe el cardenal Suenens en sus memorias respecto a esa experiencia que él tuvo. Y no escribió el libro, y no lo escribió. Pero bueno, mis hermanos, llegando a una pregunta final, y todo esto que les he hablado, ¿no? Y que puede sonar bonito, ¿no? Interesante, pero ¿y cómo se vive? ¿Cómo vivir esto en nuestro ministerio sacerdotal? ¿Cómo se hace esto realidad? Tal como lo expresa el cardenal Suenens, que lo impactó tanto esa experiencia que ni siquiera escribió el libro. ¿Cómo? Bueno, hay una respuesta. ¿Quieren saberla, sí o no? Si no, terminamos aquí para saber si están por ahí. ¿Quieren saberlo? Bueno, hay una respuesta. No nos va a dar papaya, ¿va? ¿Perdón? No nos va a dar papaya, de no la respuesta. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo se come? Decimos en Costa Rica. Bueno, recurro a la Madre de Dios, ¿no? Recurro a María Santísima. Y en Lucas 1:34 y 35, María preguntó ante el anuncio del ángel, ¿cómo sucederá esto? Y la respuesta del ángel fue, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y esta experiencia que narra Lucas en el capítulo 1, ¿no? La anunciación, la encarnación del Hijo de Dios en el vientre de María, que se le conoce como el protopentecostés, el Pentecostés anticipado que recibe la Virgen Santísima. Ella experimenta ahí, ante la pregunta, ¿cómo será esto, no? ¿Cómo será esto? ¿Cómo puede suceder esto, no? Pues en la lógica humana no tenía una explicación, y sus preguntas, ¿cómo será esto? Hasta sus preguntas normales, racionales, ¿cómo sucederá esto si no conozco varón? ¿Cómo? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y no hubo más preguntas, solo un hágase en mí según tu palabra. Pues la respuesta es una experiencia, mis hermanos, llamada bautismo en el Espíritu Santo, llamada efusión también del Espíritu, llamada bautismo en el Espíritu Santo. Quiero leerles aquí unas palabras de el cardenal Cantalamessa, ya como cardenal, que las dijo en una de sus homilías ahora en la Cuaresma, en sus predicaciones de Cuaresma, y dijo el cardenal Cantalamessa, escuchen esto, sobre el bautismo en el Espíritu Santo, ante el Papa Francisco, ante todos los cardenales, ¿no? Con la curia romana, dijo lo siguiente: una vida cristiana llena de esfuerzos y mortificación, pero sin el toque vivificante del Espíritu, se parecería, decía un padre antiguo, a una misa en la que se leyeran muchas lecturas, se realizaran todos los ritos y se trajeran muchas ofrendas, pero en la que no tuviera lugar la consagración de especies por parte del sacerdote. Todo seguiría siendo lo que antes era, pan y vino. Así, concluía el padre, es también para el
cristiano. Si él también ha realizado perfectamente el ayuno, la vigilia, la salmodia y toda la ascesis y todas las virtudes, pero no se ha realizado por la gracia en el altar de su corazón, la operación mística del Espíritu, todo ese proceso es incompleto y casi vano, porque no tiene el júbilo del Espíritu operando místicamente en el corazón. Sí que el cardenal Cantalamessa. ¿Cuáles son los lugares donde el Espíritu actúa hoy de esta manera pentecostal? Escuchemos la voz de San Ambrosio, que fue el cantor por excelencia entre los padres latinos de la sobria ebriedad del Espíritu. Después de recordar los dos lugares clásicos en los que podemos beber del Espíritu, la Eucaristía y las Escrituras, alude a una tercera posibilidad. A una tercera posibilidad. A esta tercera posibilidad que se llama precisamente la expresión bautismo en el Espíritu. Y sigue el cardenal Cantalamessa, la expresión bautismo en el Espíritu proviene de Jesús mismo, refiriéndose al próximo Pentecostés antes de ascender al cielo, dijo a sus apóstoles, Juan bautizó con agua, pero ustedes en no muchos días serán bautizados en el Espíritu Santo, Hechos 1:5. Se trata de un rito que no tiene nada de esotérico, sino que está hecho más bien de gestos de gran sencillez, calma y alegría, acompañados por actitudes de humildad, arrepentimiento, disposición para hacerse niños. Es una renovación y actualización no solo del bautismo y de la confirmación, sino de toda la vida cristiana para los casados, del sacramento del matrimonio, para los sacerdotes de la ordenación, para las personas consagradas de su profesión religiosa. Sigue diciendo el cardenal Cantalamessa, el fruto más frecuente e importante es el descubrimiento de lo que significa tener una relación personal con Jesús resucitado y vivo en la comprensión católica. El bautismo en el Espíritu no es un punto de llegada, sino un punto de partida hacia la madurez cristiana, hacia el compromiso eclesial. Como le preguntaron en una ocasión al padre Cantalamessa en sus inicios, Padre, ¿para usted qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Y él respondió solamente, yo tengo dos vidas, una antes del bautismo en el Espíritu Santo y otra después del bautismo en el Espíritu Santo. Y él en su testimonio indica, ¿no? Era un catedrático, un experto en cristología, y él en su testimonio dice, yo conocía a Cristo, ¿no? La cristología, sabía mucho de él, pero no conocía a Jesús. Ese es el bautismo en el Espíritu Santo, una experiencia, decía Patty Manfield, de la presencia de Dios que es real, del amor del Padre, del encuentro personal con Jesús, por la fuerza del Espíritu Santo, por la fuerza del Espíritu Santo. Esa es la clave. Esta es la experiencia clave que yo les invito a vivir en este retiro sacerdotal, en este acontecimiento, a abrirse a esta experiencia que viene como a reactivar, a renovar toda nuestra vida, viene a abrir, a desbloquear, a hacer todas las cosas nuevas. A abrirnos precisamente a esta experiencia de todo lo que les he hablado anterior, de los carismas, del poder del Espíritu Santo en su ministerio sacerdotal. Miren, yo hablaba mucho de los carismas, en la renovación se habla mucho de esto, ¿no? Y ya con esto termino. Hablaba mucho de los carismas, pero no vivía los carismas. Y entrando en contacto con algunos hermanos, con algunos amigos, como a partir del 2016, 2017, empecé a tener cercanía con algunos hermanos con los cuales hemos compartido aquí en Proyecto Timoteo, Miguel Horacio, Sergio Soto, entre otros, que vienen con esta escuela, ¿no? del padre Emiliano Tardif. Y recuerdo que una vez uno de ellos me dijo,
Atrévete a orar por los enfermos. Y nos fuimos atreviendo, ¿no? Y toda esta experiencia se fue dando poco a poco. A los sacerdotes, en un mundo hoy tan enfermo, yo les diría también, atrévanse a orar por los enfermos en su ministerio sacerdotal. Atrévanse a orar un poco más por las personas. La fe es riesgo también. Un riesgo obviamente desde el discernimiento, desde la guía del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Al padre Emiliano Tardif le preguntaron en una ocasión, padre, ¿usted está seguro de que él tiene el carisma de curación? Fíjense la pregunta. Y el padre Emiliano Tardif guardó silencio un momento y le respondió a esta persona, yo solamente estoy seguro, de lo que sí estoy seguro, es de que estoy llamado a evangelizar, a servir a los demás. Y yo oro, predico y oro y Jesús sana. Y así hemos ido haciendo un equipo, ¿no? Yo oro, predico y Jesús sana. Somos enviados como Jesús nos envía y el espíritu de la nueva evangelización, dice la exhortación, alégrense y regocíjense, en el numeral 33, Gaudete exultate. Yo cuando vi esta palabra en un documento de la iglesia por primera vez me llamó mucho la atención. El espíritu de la nueva evangelización, oigan padres, es el empoderamiento de todos los bautizados. Gaudete exultate, numeral 33. El empoderamiento de todos los bautizados. Esto es una gracia que trae el bautismo en el Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitas siempre. Siempre voy a contar una anécdota que en alguna ocasión contaba y recordaba de un sacerdote que estaba desanimado en su ministerio sacerdotal. Y entonces fue a donde su obispo, se presentó ante su obispo y le dijo, Monseñor, yo vengo a poner la renuncia. Yo estoy desanimado en mi ministerio sacerdotal. Y Monseñor pues le pregunta, ¿pero por qué, padre? ¿Por qué quiere renunciar? ¿Qué es lo que sucede? Cuénteme. Monseñor, es que todas las personas se me duermen en las homilías. Se duermen en las homilías las personas, mis feligreses. Yo creo que esto no es para mí, yo vengo a poner la renuncia. Y Monseñor, pues queriendo salvar a ese sacerdote, orientarlo, ayudarlo, le dijo, mire padre, le doy un consejo, hagamos algo. Primero hagamos algo y le doy un consejo que a mí me funcionó. Este domingo, cuando usted vaya a celebrar la Eucaristía y vaya a dar la homilía, usted va a decir estas palabras, pero con fuerte voz. Usted va a decirle a sus feligreses, con voz fuerte, hermanos, les tengo una gran noticia. Estoy enamorado de una mujer casada y esa mujer se llama la Virgen María, le dijo el obispo. Haga eso y va a ver que después todas las personas le van a poner atención en su homilía. Se fue el sacerdote emocionado con el consejo del obispo, ¿no? Llega el domingo, está celebrando la Eucaristía, va a comenzar la homilía y dijo con fuerte voz como nunca antes lo había hecho, hermanos, les tengo una gran noticia, ¿no? La gente notó, el padre está diferente, algo le sucede. El obispo está enamorado. Y más de alguno se despertó, ¿no? Y de una mujer casada. Pero el problema es que no me acuerdo cómo se llama, dijo el padrecito. Bueno, basta decir que el obispo después le aceptó la renuncia. Lo que este padrecito necesitaba era bautismo en el Espíritu Santo, ¿no?
Buscamos muchas cosas, ¿sí o no? También como laicos nos pasa. Y lo que necesitamos es bautismo en el Espíritu Santo. Esta experiencia. ¿Y qué significa un nuevo Pentecostés? Decía el cardenal Cantalamessa, esta experiencia del bautismo en el Espíritu Santo no puede consistir solo en una floración de carismas, de ministerios, señales y prodigios, o en una bocanada de aire fresco en el rostro de la iglesia. Dice el cardenal, estas cosas son el signo y el reflejo de algo más profundo, el bautismo en el Espíritu Santo, un nuevo Pentecostés. Para ser verdaderamente tal, debe suceder en la profundidad. Debe renovar el corazón de la esposa, no solo su vestido, decía el cardenal Cantalamessa. Wow. Debe renovar el corazón de la esposa, la iglesia, no solo su vestido. Esa es la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. El amor de Dios derramado en nuestros corazones. En estos días, un sacerdote amigo me expresaba lo siguiente y me decía que el sacerdote es el hombre siempre rico para los demás. Y hay una inmensa riqueza en el sacerdocio. Ustedes lo saben, aún más que son sacerdotes. Y a la vez, me decía este amigo sacerdote, en el sacerdocio hay una inmensa pobreza. Y el sacerdote, aunque es el hombre siempre rico para los demás, ¿no? Que siempre está para los demás, muchas veces se siente pobre para sí mismo. Para sí mismo. Y hablándole sobre este retiro, ¿no? Me hablaba sobre este retiro, qué buena esta iniciativa, ¿no? Los laicos sirviendo, atendiendo la pobreza de los sacerdotes, ¿no? Es decir, la necesidad de los sacerdotes. Todo esto que les he dicho anteriormente no es para unos super especiales, para unos superhéroes. No se trata de ser un charismator o algo así, sino que al contrario, como dice también la Gaudete Exsultate en el numeral 18, la exhortación alégrense y regocíjense en el numeral 18, Cristo resucitado comparte todo su poder con nuestras frágiles vidas. Con nuestras frágiles vidas. Con nuestras débiles vidas. Así que mis hermanos sacerdotes, ¿qué les parece si me gustaría orar un momento, que oráramos un momento? Y ustedes que son hombres que tienen una gran riqueza para la iglesia, como decía este amigo sacerdote, el hombre siempre rico para los demás, el sacerdote, pero que muchas veces se siente pobre para sí mismo. Bueno, ¿qué te parece si abrimos el corazón y le presentamos al Señor nuestra pobreza, nuestra necesidad? Pues como dijo Marián el Magnífica, a los ricos los despedirá vacíos, pero a los pobres los colmará de bienes, de dones, de gracias. Vamos a orar. Yo te invito a disponer el corazón estos unos minutos y dale gracias al Señor por el llamado, por la elección sobre tu vida. No son ustedes los que me han elegido a mí. Soy yo quien los ha elegido a ustedes. Dale gracias. Y dile gracias, Señor, por tu iniciativa amorosa en mi vida. Gracias por tu elección, por tu llamado. Porque has hecho sobreabundar tu gracia en mi vida, donde ha abundado el pecado, la debilidad, la fragilidad. Y dile en palabras sencillas desde tu corazón: necesito, Jesús, hoy ese bautismo de Espíritu Santo y fuego en mi vida. Sopla tu aliento y deja que Él renueve
en estos minutos, en este momento de gracia, tu corazón, tu interior, ese primer amor, y dile: Señor, como la primera vez, te quiero adorar. Como la primera vez, te quiero alabar. Como la primera vez, hoy te vengo a decir que sí. Como la primera vez, te quiero adorar. Como la primera vez, vengo a humillar. Como la primera vez, te quiero adorar. Como la primera vez, vengo a humillar. Levanto mis manos, te digo te amo, te quiero adorar. Levanto mis manos, te digo te amo, te quiero adorar. Bendice alma mía al Señor y nunca se te olvide su amor. Bendice alma mía al Señor y nunca se te olvide su perdón. Levanto mis manos, te digo te amo, te quiero adorar. Levanto mis manos, te digo te amo, te quiero adorar. Trae a tu memoria, hermano sacerdote, diácono, ese día de tu ordenación. Yo quisiera invitarlos desde su libertad, porque el Señor no se impone, se propone. Él no obliga, invita. Y este es un momento de gracia, esa sencilla oración. Yo quisiera invitarte a que cierres tus ojos, mires hacia tu corazón, hacia tu interior, ahí hacia los recuerdos. Mira hacia tu interior, ahí donde está tu historia, y recuerdes ese día de tu ordenación sacerdotal, diaconal, cuando te postraste en el suelo, cuando te postraste delante del altar, totalmente postrado. ¿Recuerdas ese día? Donde le decías al Señor: tómame, haz de mí todo lo que tú quieras, me rindo a ti, me humillo a ti, Señor, ante tu presencia. Trayendo a tu memoria ese momento maravilloso, ese momento que te hizo sacerdote para siempre.
Dile una vez más con este canto, pero díselo con todo tu corazón. Como la primera vez me vengo a humillar, me vengo a entregar, me vengo a rendir. Como la primera vez te quiero adorar. Como la primera vez me entrego, Señor, hoy, en este momento, aquí y ahora. Y si tú lo quieres hacer desde tu libertad, yo te invito también como un gesto externo de levantar tus manos a Él. Y es como ese gesto, me postro, me humillo en el corazón y levanto mis manos porque te necesito hoy, Señor. Aquí estoy con mi pobreza. Tú lo deseas, levanta tus manos, postra tu corazón. Recuerda ese momento de tu consagración. Haz este canto oración. Ora cantando y deja que el Señor renueve tu corazón de pastor. No dejes que me olvide de dónde estaba yo. El Señor, no dejes que me olvide, no dejes que me olvide lo mucho que costó, lo mucho que costó. No dejes que me olvide, no dejes que me olvide de dónde estaba yo, de dónde estaba yo. No dejes que me olvide, no dejes que me olvide la promesa que hice yo, la promesa que hice yo. Digámosle al Señor como la primera vez, como la primera vez. Te quiero adorar, te quiero adorar. Como la primera vez, como la primera vez. Me vengo a humillar, me vengo a humillar. Como la primera vez, como la primera vez. Te quiero adorar, te quiero adorar. Como la primera vez, como la primera vez. Me vengo a humillar, me vengo a humillar. Levanto mis brazos, levanto mis manos. Te digo te amo, te digo te amo. Te quiero adorar, te quiero adorar. Díselo tú, dile levanto mis manos, levanto mis manos. Te digo te amo, te quiero adorar. Bendice alma mía al Señor, bendice alma mía al Señor. Y nunca se te olvide su amor, y nunca se te olvide su amor. Bendice alma mía al Señor, dice alma mía al Señor. Y nunca se te olvide su perdón, y nunca se te olvide su perdón. Díselo a tu alma, dile, bendice alma mía, bendice alma mía al Señor. Y nunca se te olvide su amor, y nunca se te olvide su amor. Bendice alma mía al Señor, bendice alma mía al Señor. Y nunca se te olvide su perdón, y nunca se te olvide su perdón. Adoramos. Yo te invito a adorar a Jesús. Bendice alma mía al Señor. Y proclámalo un momento una vez más con esta oración que Pablo, mismo San Pablo, nos propone. Y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor
y lo crees en tu corazón. Mi Señor. ¿Qué te parece si una vez más hoy haces a Jesús tu Señor? Dile: Jesús, tú eres mi Señor. Te rindo mi vocación, te rindo mi corazón. Lléname en esta tarde del Espíritu Santo una vez más. Renueva mi sacerdocio, renueva mi vida, renueva mi ser. Hay sacerdotes aquí, como decía el canto, se les ha olvidado que Dios los ama. Y que tu identidad antes que sacerdote es: tú eres mi hijo amado. Tú eres mi hijo amado. Sacerdotes acá que quizás, como decía el canto, se les ha olvidado su perdón. El Señor sabe más de levantadas que de caídas. Sabe más de salvación que de condenación. El Señor sabe más de nuevos comienzos, de futuro que de pasado. Y hoy Él te recuerda: tú eres mi hijo amado. Déjate amar por Él un momento, déjate abrazar por Jesús. Porque todo lo que es abrazado por Él es transformado. Déjate abrazar por Jesús. Tu amor está aquí. Tu amor está en este lugar. Y me sana. Y me abraza. Me renueva. Me llena. Inunda con tu amor, Señora, tus sacerdotes, tus consagrados. Bendice, alma mía, al Señor, y nunca se te olvide su amor. Bendice, alma mía, al Señor, y nunca se te olvide su perdón. Bendice, alma mía, al Señor, y nunca se te olvide su amor. Bendice, alma mía, bendice, alma mía, al Señor, y nunca se te olvide su perdón, y nunca se te olvide su perdón. Levanto mis manos, te digo te amo, te quiero adorar. Levanto mis manos, te digo te amo, te quiero adorar. Como la primera vez te quiero adorar, amado mío. Como la primera vez, cuando enteramente te dije sí. Como la primera vez, amado mío. Quiero, Señor, adorar con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con todo lo que soy. Y que de mi corazón nuevamente broten palabras y acciones que te digan
cuánto te adoro, cuánto te amo, amado mío. Oh, amado mío. Dile a Jesús: amado mío, te amo. Amado mío. Deja que de tu corazón fluyan como lo prometió Jesús, porque son palabras de Jesús. Todo el que beba del agua del que yo le daré, todo el que beba del agua que yo le dé, dice Juan 7, 37 y 38, el que crea y beba, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Señor Jesús, haz brotar ríos de agua viva del corazón sacerdotal de mis hermanos. Llena, Espíritu Santo. Te adoramos, Espíritu Santo. ¿Qué te parece si le damos gracias al Espíritu Santo? Dile conmigo: gracias, Espíritu Santo. Dile conmigo: gracias, Espíritu Santo. Desde tu corazón. Y déjate sorprender por Él. Déjate desinstalar por Él un momento. Deja que Él te renueve. Renueve tu alegría, renueve tu esperanza. Hay sacerdotes que el Señor en este tiempo, en este retiro, que han conocido la renovación y quieren renovar esta experiencia. Quizás en algún momento pudieron sentir que se apagaba. El Señor hoy una vez más en este retiro hace brotar ríos de agua viva de tu corazón. Reviste, Señor, a tus sacerdotes de tu poder, de tu fuerza en esta tarde. Y hoy el Señor nos recuerda: como el Padre me envió, yo los envío. Reciban el Espíritu Santo. No porque no lo tengan, no, lo tienen. En ustedes está su presencia, su fuerza. Reciban una nueva efusión del Espíritu Santo. Como el Padre me envió, yo los envío. Y digámosle una vez más con el canto para cerrar este momento de oración. ¿Qué te parece si le decimos juntos? Y ahí donde estás, levantas tus manos en tu libertad si lo quieres hacer. Y levantamos nuestras manos y decimos: bendice, alma mía, al Señor. Mi alma te alaba, Señor. Bendice, alma mía. Bendice, alma mía, al Señor. Y nunca se te olvide su amor. Y nunca se te olvide su amor. Bendice, alma mía. Bendice, alma mía, al Señor. Y nunca se te olvide su perdón. Y nunca se te olvide su perdón. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Y nunca se te olvide su amor. Y nunca se te olvide su amor. Bendice, alma mía, al Señor. Y nunca se te olvide su perdón. Y nunca se te olvide su perdón. Gracias. Gracias. Nunca se te olvide cuánto te ama el Señor. Que nunca se te olvide su perdón y su fidelidad en tu vida, en tu ministerio. Gloria al Padre,
al Hijo, al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y amén. Porque eres la razón de mi vida, mi fuerza, consuelo y alegría. Porque eres el amor que yo soñé, y sin ti estoy perdido y nada soy. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser.